Muy buenas, en este vídeo vamos a estudiar el potencial de equilibrio electroquímico de un axón a partir de las concentraciones interior y exterior de iones potasio. Entonces, bueno, en primer lugar vamos a hacer un dibujo acerca de la situación que vamos a estudiar. Tendríamos por aquí nuestro axón, tendríamos en el interior una cierta concentración de iones potasio que podemos representar por estas bolitas. ¿Vale? Según nuestro problema, fijaros, tenemos en el interior del axón, que sería esta región de aquí, ¿vale? Todo esto estaría dentro del axón. Tendríamos una concentración de 165 moles por metro cúbico. Esta sería la concentración del potasio en el interior. Y en el exterior tendríamos una concentración de potasio de 8 moles por metro cúbico. Mucho más pequeñita. ¿Vale? Más o menos es lo que hemos representado con este dibujillo. Tenemos un montón de iones en el interior y poquitos afuera. Entonces, lo primero que nos pide el problema es calcular, como decíamos, el potencial de equilibrio químico. Este potencial también se conoce con el nombre de potencial de Nernst. El cual podemos calcular de la siguiente manera. El potencial, más que el potencial de Nernst, lo que se calcula realmente es la diferencia de potencial entre el interior y el exterior. Y lo podemos hacer de la siguiente manera. Sería V interior menos V exterior de Nernst, ¿vale? Vamos a especificarlo aquí. Esto es igual a KT, constante de Boltzmann, temperatura, partido la carga de nuestro ion, en este caso es la carga del electrón, por el logaritmo neperiano del cociente entre las concentraciones exterior e interior. Tendríamos aquí ahora, ¿vale? Esto sería la expresión para el cálculo del potencial de Nernst, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, bueno, a partir de los datos que nos dan del problema, podemos proceder al cálculo. A mí lo que me sale es menos 80,90 milivoltios. Es cierto que las unidades que nos van a salir son voltios, porque lo hacemos todo en el sistema internacional, ¿vale? La constante de Boltzmann, la temperatura en Kelvin, por supuesto, y la carga del electrón, por supuesto, en coulombios. Entonces, esto saldría en voltios, ¿vale? Sin embargo, como salen valores muy chiquititos, casi siempre se da en milivoltios, ¿vale? Es decir, multiplicáis por 1000 y os quedan milivoltios, ¿vale? Esta sería la respuesta a la primera pregunta. Este es lo que se conoce como el potencial de equilibrio o potencial de Nernst. Este sería el potencial, por así decirlo, para el cual se equilibran los dos flujos que tendríamos a través del axón. Es decir, ¿de qué dos flujos estoy hablando? Pues tendríamos en principio un flujo difusivo, es decir, un flujo de materia, ¿vale? Producido por el hecho o por el gradiente de concentraciones. Sabemos que una diferencia de concentraciones de una sustancia entre dos puntos de nuestro sistema va a producir un flujo de materia desde el lugar en donde hay mayor concentración hasta el lugar en donde hay menos concentración. Es decir, tenemos un flujo difusivo. En nuestro caso se ve muy bien que el flujo va desde dentro del axón hacia afuera. Vamos a poner aquí que esto es el interior. Por supuesto, lo hemos dicho, pero no lo habíamos puesto. Esto es el exterior. Y el flujo de materia, efectivamente, el flujo difusivo, va de dentro a afuera, de las zonas de mayor concentración a las zonas de menor concentración. Este sería, como digo, nuestro flujo difusivo. Es decir, el potasio va a querer ir desde dentro hacia afuera, se va a querer salir. En cambio, según el potencial que tengamos en el interior, el potencial eléctrico al que esté colocado o al que esté sometido el axón, que veremos ahora más adelante en otra pregunta cuál es, según ese potencial pues tendremos que el flujo eléctrico, que lo vamos a representar si acaso, pues yo que sé, con otro color, podrá ser
o podrá ir dirigido del exterior al interior o del interior al exterior. Eso ahora lo razonamos, ¿vale? Pero en principio diríamos que el potencial de Nernst es el potencial para el cual el flujo difusivo y el flujo eléctrico se equilibran, estarían en equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por eso se llama potencial de equilibrio. Vale, a continuación, esto sería el apartado A. A continuación nos dicen o nos preguntan en qué sentido iría el flujo de cationes de potasio debido únicamente solo a la difusión. Pues eso es lo que acabamos de contestar sin darnos cuenta, ¿no? Sería de dentro hacia afuera, porque la concentración en el interior es muchísimo mayor, que es lo que está representando la flechita morada. Va de dentro a afuera. Y luego en la última pregunta nos dicen, ¿y qué ocurriría si el potencial, o en qué sentido circularían los potasios si el potencial eléctrico del axón, es decir, en el interior del axón, fuese de menos 90? Bien, pues entonces vamos a pensar, vamos a hacer una pequeña reflexión. ¿Vale? Aquí lo que uno tiene que hacer es decir, bueno, si el potencial de membrana o el potencial del axón es dicen que es de menos 90 el potencial del axón, ¿vale? Tenemos que pensar de la siguiente manera. Si yo lo que quiero es alcanzar el potencial de Nernst, es decir, desde menos 90 quiero ir hasta menos 80 milivoltios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Aumentar el potencial o disminuir el potencial? Bueno, pues para ir de menos 90 a menos 80 tenemos que ir a positivo, es decir, tenemos que ir a potenciales más positivos, es decir, tenemos que aumentar el potencial, ¿vale? Vamos a decir que debemos, por tanto, con el fin de alcanzar el potencial de Nernst o potencial de equilibrio. ¿Vale? Entendido esto, ahora nos hacemos la siguiente pregunta. Si yo lo que quiero es aumentar el potencial del axón, ¿qué puedo hacer para ello? Si queremos aumentar, pues para que podamos aumentar el potencial en el axón, lo que deberíamos hacer es introducir más iones de potasio, de manera que el potencial aumentaría. Es decir, estos dos los he trasladado para adentro, ¿no? Para ejemplificarlo en el dibujito. Entonces, lo que decimos es que hay una ligera tendencia a que entren iones de potasio al interior del axón con el fin de alcanzar el estado de equilibrio. Vale, así que, bueno, he pintado la flechita moradita un poquito más grande, pero lo cierto es que en este caso en el cual nos han dicho que hay un potencial de membrana de menos 90, la tendencia sería ligeramente a entrar, o sea, habría una ligera tendencia de que entrasen iones de potasio. Vale, que es lo que he puesto aquí, que se produce un flujo, bueno, más que eléctrico, de naturaleza eléctrica, dirigido hacia el interior de iones de potasio. Vale. Y bueno, pues esto es todo. Espero más o menos haber aclarado algunas cosillas y bueno, cualquier duda o cualquier cosa, pues me podéis escribir o me dejáis un comentario. Venga, muchas gracias a todos. Un saludo. Chao, chao.